Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya listos en este sábado, ya por la nochecita, para platicar con ustedes. Qué culebrón, dirían los españoles, qué telenovela se está armando entre Televisión Azteca y el gobierno de la República. A mí me da risa y bueno, pues yo soy muy mal pensado. Curiosamente se produce esto cuando ha habido una serie de cuestionamientos por un contrato que la Secretaría de Educación Pública le otorgó a una de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, a Seguros Azteca, por 1,000 millones de pesos. Esto se supo hace una semana, exactamente hace una semana, cuando la revista Proceso reveló precisamente este contrato por 1,000 millones de pesos. Y bueno, pues como ustedes saben, Ricardo Salinas ha sido un aliado de López Obrador, no de ahora, de los últimos 2 o 3 años, porque antes de la elección del año pasado, era de la mafia del poder. Dani Rodríguez, qué gusto, un abrazo igual para ti hasta Fresno, California. Va de regreso el abrazo, mi querido Dani Rodríguez. Hace mucho que no sabía de ti y me da mucho gusto saber. Espero que tu familia todos estén bien. Daniel Rodríguez fue mi jefe en Notisistema. Él fue quien me llevó a trabajar a Notisistema, al área de deportes. Así que él fue un hombre que influyó en mi llegada a esta empresa en los deportes, y Daniel después se fue a trabajar a Fresno. Ahora está, según veía, que está en la cadena Telemundo, y bueno, por allá se ha arraigado en una zona muy bonita del estado de California. Lourdes Barragán, hola, buenas noches y un abrazo. Va de regreso, Lourdes. Bueno, pues vamos a qué es lo que sucedió. Bueno, no necesito dar muchos elementos, muchos detalles, porque ya se ha generalizado. Se viralizó el tema cuando empezó a circular la nota que Javier Alatorre es el conductor titular de los noticieros de Televisión Azteca, es el principal vocero, tiene 30 años en la posición, tiene 30 años conduciendo el principal noticiero de TV Azteca, es quien hace y dice lo que determina Ricardo Salinas Pliego. De eso no tengan la menor duda. No se trata de un mesurado periodista, no, no, él es un conductor. Es un conductor, es un locutor que se dedica a lo suyo, que es conducir un noticiero. Rigoberto Sánchez, saludos, maestro Naveja. Manuel Cervantes, saludos, Juan María, una vez más escuchando sus comentarios e información desde Los Ángeles, California. Saludos a todos por allá. Ya estaba saludando a las localidades de California. Les decía, esto es lo que llamó la atención en el momento en que se produce una nota en estos términos. Yo les paso parte de la nota, aunque insisto, prácticamente a todos la conocemos. Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud, e incluso el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Pero vamos por parte. Las denuncias y la pérdida total de confianza en López-Gatell fueron inicialmente externadas por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Cuando llegó octubre, tenemos 72 defunciones reportadas al día de hoy. Son 72 y no 31 las personas fallecidas por el COVID-19 en Baja California. La cifra fue presentada durante el reporte diario que da el gobierno estatal. El secretario de Salud baja californiano, Alonso Pérez, dejó en claro que el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, no actualiza esa cifra desde hace una semana. El gobernador Jaime Bonilla afirmó que no se trata de actualización. No es cuestión de que se actualice, es cuestión de que se diga la verdad. Porque si hace una semana eso lo reportamos, ¿por qué no lo reportan? Le pregunto a los expertos que están haciendo esta información, ¿verdad? Expertos entre comillas, ¿por qué están reportando una información que no es real? O sea, yo voy a tener como gobernador, les voy a exigir que den la información verídica de Baja California. Bonilla Valdés dijo que, al igual que Baja California, muchas entidades desafían los reportes que presenta a diario López-Gatell porque parecen tendenciosos. Parece que hay una tendencia, pues no sé si desinformar
o dar otros números, o porque no tienen la información, o es una combinación de incompetencia y desinformación. Pero esto está siendo muy grave porque a lo largo y ancho del país hay mucha inconformidad con la información que se está esparciendo precisamente del centro del país, y pues tendremos que llegar a saber cuál es realmente la razón, ¿no? Baja California tampoco está de acuerdo en el reporte de movilidad presentado el jueves en Palacio Nacional y afirmaron que los bajacalifornianos han cumplido las medidas sanitarias para evitar un mayor número de contagios. Porque yo en lo particular como gobernador siento que al no presentar toda la información se le sacrifica a Tijuana, se le sacrifica al estado de Baja California, retrasándolos al día 30 de mayo. Okay, afectando un serio problema en la comunidad y en la economía de mi estado. Entonces yo creo que si se van a tomar decisiones como las que se están tomando y vamos a basar en esta información una decisión, tiene que estar completa. Óscar Gómez Romero. Bueno, esa es la información básicamente que dio Televisión Azteca y que les estoy pasando, que insisto, este video prácticamente se viralizó, se ha difundido en todos los medios y es una forma en la cual Televisión Azteca ha señalado una crítica frontal contra López-Gatell. Yo voy a tratar de hacer una reflexión, un análisis con todos los elementos. En esta nota informativa hay una imprecisión. El primer gobernador que se quejó de las cifras presentadas por el subsecretario fue el de Jalisco, Enrique Alfaro, pero no de ahora, Enrique Alfaro desde hace bastante tiempo ha venido señalando los errores del subsecretario, quien se le ha atravesado en el camino cuando el gobernador de Jalisco ha tratado de adquirir pruebas y ha habido una bola de situaciones de esta naturaleza. El colmo fue, y de allí vino la reacción del gobernador Jaime Bonilla, en el momento en que con base en un muestreo que hizo la empresa Apple y que de acuerdo a sus contabilizaciones a través de teléfonos iPhone, consideraba que las ciudades que tenían menos respuesta o respuesta menos positiva a la movilidad eran Guadalajara y Tijuana. Paradójicamente, dos ciudades de estados donde los gobernadores se habían quejado de López-Gatell. Y esto, yo les decía ayer precisamente que el exsecretario de Salud, José Narro, criticaba el hecho de que se esté haciendo política desde donde tiene que hacerse ciencia, desde donde tiene que darse información técnica. Y esto se refería evidentemente a que Hugo López-Gatell no ha escatimado momentos para actuar como político, y a veces un político muy chafa, porque acuérdense aquella afirmación de que la fortaleza moral del presidente de la República lo hacía tan fuerte que no se contagiaba del coronavirus. Eso es lo que dijo, así lo dijo Hugo López-Gatell. En otra ocasión el presidente hace una afirmación y le pregunta al presidente, sí, así es, ¿verdad? Dice, bueno, más o menos, no. Y lo llamó incluso para que no, que más o menos ni que nada. Entonces, bajo estas circunstancias, se han dado estos enfrentamientos. Déjenme saludar a quienes ya están. Alicia Esther, buenas noches, gracias. Carmen y Marce Naveja, Rafa Flores. Rafa, ¿cómo te fue en el programa de hoy? Debiste tenerlo bien activo. Rafa Flores conduce su programa de Grupo Radio Centro los sábados y domingos. Carlos Aráchaga, muchas gracias. Alma Sánchez, gracias Alma por estar en comunicación. Fabi Jauregui, Eduardo Catalán, Lalo, un fuerte abrazo. Tú has de estar disfrutando todo lo que está pasando. Mari Carmen Torres, qué abuso. Espérate, mi querida Mari Carmen, ahorita me voy a referir al estadio que andan vendiendo en tu tierra, en Ciudad Obregón, en estos tiempos de coronavirus, de una pandemia, y el gobierno de la República ahora va por otro estadio. Al ratito hablamos de eso. Saludos, Mari Carmen Torres. José Antonio Mendoza, Pepe Toño, va el abrazo. Dice José Antonio Mendoza Lujambio, saludos y buenas noches, estimado Juan María, va de regreso. Cristina Paniagua, Leti de la Vega, Leti, un saludo. Rodolfo Ramos, Lino Naveja y Raúl Miranda también, para Lili de la Torre y Edgar Josué León. Les estaba dando un panorama general, cómo se dieron las cosas. El gobernador de Jalisco le responde, y de una manera muy fuerte, esto
cuando da ese señalamiento de que Guadalajara y Tijuana son las ciudades con menor respuesta en la movilidad, al día siguiente, Enrique Alfaro dice, yo ya no le voy a contestar a este señor, ya no le voy a contestar a ese señor porque él está utilizando informaciones que no son reales y que están afectando a la realidad de la información. Igual ocurrió con el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, quien también salió a responderle. La sorpresa que nos llevamos es en el momento en que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se va con todo y empieza a criticar, empieza a hablar de las cifras equivocadas, las cifras erróneas en su localidad, inclusive después de que otro inefable, otro que está haciendo un papelazo y de veras decepcionante, porque hablarían los propios trabajadores del Seguro Social del pésimo papel de Zoé Robledo. Bueno, pues Zoé Robledo descalificando las palabras de Eugenio Derbez cuando solicitaba apoyos para el personal médico clínico del Hospital 20 en Baja California, y lo único que hizo Derbez fue pedir apoyo, fue lo único, porque un médico le solicitó que a través de sus redes sociales, que eran tan vistas, le ayudara. Y fue lo que hizo el comediante, no hizo ninguna otra cosa, pero se le fue encima el presidente, se le fueron encima todo lo que le mete de dinero el gobierno de la República, el gobierno federal, a las redes sociales, se le fueron, pero de veras durísimos. Y en esa ocasión, el gobernador de Baja California dijo, bueno, la verdad es que Eugenio no dijo mentiras, dice, algunas cosas son imprecisas, pero nunca dijo que fueran mentiras. Dice, sí nos ha faltado, dice, es un hecho que nos ha faltado material, y yo les dije aquí algo que sucedió. A mediados de semana murió de COVID-19 el jefe de ayudantes del gobernador. Yo estoy seguro que esta muerte le dolió mucho a Jaime Bonilla, sobre todo por la forma en que se dieron las cosas. Y la reacción del gobernador ha sido virulenta, ha sido durísima. Bueno, ustedes lo acaban de escuchar, pero además lo está diciendo con bases. Yo les pregunto, López-Gatell cometió un gravísimo error cuando, yo lo he dicho aquí ya en varias ocasiones, no ha llevado la contabilización exacta como se lleva en todo el mundo. Él nunca dijo que se llevaba con base en un método que se llama Centinela y que es un muestreo, hasta que no se vio precisado. Si él desde enero, que está dando informaciones, hubiera dicho, oigan, México va a llevar la contabilización con base en un muestreo, se hubiera entendido, pero conforme va pasando el tiempo, la impresión que dio es que se estaban manipulando las cifras. Esto era insostenible. Iba a llegar un momento en que le iba a explotar el cohete en las manos al subsecretario. ¿Por qué? Porque llega el momento en que dice, hay que multiplicar por 8 las cifras. Y empiezan a descartarlo algunos científicos que empiezan a decir, no, hay que multiplicarlo por 20, no, hay que multiplicarlo por 37, les decía ayer que había comentado el doctor Narro, el exsecretario de Salud. Imagínense ustedes, si nos dice hoy, por ejemplo, que son 7,497 casos y hay científicos que dicen que hay que multiplicarlos por 30, se las pongo barato, por 30, pues nada más vean cómo cambia de 7,000 a una cifra, 7 por 3, 21, hasta que llega hasta los 21,000 o que llega hasta los 200,000. Bueno, perdemos completamente la noción porque México no está dando las cifras correctas, las cifras adecuadas de acuerdo a un conteo. ¿Y por qué no damos cifras confiables? Porque no se hacen pruebas. La razón es esa, no se hacen pruebas. ¿Y por qué no se hacen pruebas? Porque López-Gatell lo ha dicho, a él no le convencen las pruebas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud desde el principio dijo, la mejor herramienta contra el COVID son pruebas, pruebas y pruebas. Y ese ha sido el conflicto que ha tenido el subsecretario, incluso con los gobernadores. También saludos para, dice Mari Carmen Torres, dice el de los Yaquis, el Estadio Oroz, lo platicamos en un momentito más, mi querida Mari Carmen. Rigoberto Sánchez, maestro Naveja, ¿y qué opina lo de Cuauhtémoc Blanco? Ayer lo comentamos, que, bueno, pues si es lo del comercial en donde se
puso un hospital móvil de opereta para grabar el comercial, pues pésimo. Pero lo que comentábamos ayer, que la esposa mandó su informe regalando tablets para que vieran su mensaje de 7 minutos, pues eso les habla de ahí está los que están votando por gente que no tiene ninguna preparación para gobernar. Y Cuauhtémoc Blanco lo hicieron alcalde de Cuernavaca y luego lo hicieron gobernador de Morelos, y no duden que hay a quienes hasta lo quieren ser presidente de la República. Saludos Ricardo Díaz, Marce Mor, Mili Naveja, saludos a Delia María, Célida Pérez Payán. Dice Raúl Miranda, saludos, dice Naveja, bien lo comentó usted, en su momento, tarde o temprano, las cifras salen a la luz y se denota que en ese momento la pandemia ya se le salió de las manos. Así es, o sea, no van a poder mantener esta mentira durante tanto tiempo. Saludos Lucy Bustamante, Gloria Naveja también, Mili Naveja, simplemente en mi entorno cercano conozco 4 infectados y 2 fallecimientos, ¿sí? Así ya nos empieza a suceder eso, que ya ahora sí, para los que dudaban que era real esto, pues ya están teniendo casos cercanos. Jaime Matus dice, ¿será que Gatell es el fusible para cuando esto reviente? Creo que ambas partes han perdido credibilidad. Azteca tendrá más audiencia y AMLO será visto como un presidente que apoya la libre expresión. Pues yo creo que esta es una papa muy caliente, Jaime. Voy a tratar de redondear el tema para irme ya a otros asuntos, por el tema de Televisión Azteca. El senador Salomón Jara pidió que se sancionara a Televisión Azteca por atentar contra la información estratégica, contra un momento en donde la cuestión de salubridad es de interés nacional. Hay una emergencia nacional declarada por el Consejo de Salubridad Nacional. A esto le siguió el día de hoy un comunicado de la Secretaría de Gobernación que está dando un apercibimiento público a Televisión Azteca sobre las posibles consecuencias legales para TV Azteca por declaraciones sobre la Autoridad Sanitaria Federal y la información oficial pública para la prevención y el tratamiento de la pandemia del coronavirus COVID-19. El Consejo de Salubridad General es una autoridad federal con jerarquía constitucional. La emisión de la declaratoria de emergencia sanitaria en virtud de la pandemia del SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19, merece observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Los medios de comunicación son entes estratégicos para difundir las directrices que refiere la declaratoria de mérito por contener información para preservar la salud pública de las y los mexicanos. En el noticiero nocturno del día 17 de abril, es decir, de anoche, transmitido por el canal 1.1 de televisión radiodifundida, se invitó a desobedecer las instrucciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, respecto a los datos estadísticos y recomendaciones que diariamente a las 7 de la noche se emiten en conferencia de prensa respecto a la pandemia señalada. En el marco de la relación democrática y plural medios y gobierno y poniendo en el centro la libertad de expresión, se le conmina a la televisora conocida públicamente como Televisión Azteca a cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General en el marco de la emergencia sanitaria, como lo es la pandemia por el virus COVID-19. O sea, es una especie de tarjeta amarilla que pues, a lo mejor cuando se lo lleven al bar, como en el fútbol, se la quitan, a lo mejor se la quitan. Me estoy burlando, la verdad, me estoy burlando porque les voy a poner un detalle que hay que tomar en consideración. Dice que en ese caso, que el conductor llamó a no hacerle caso a López-Gatell. Escuchen lo que dijo realmente. Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Eso es lo que dijo Javier Alatorre y es lo que se está señalando como causal para este apercibimiento por parte de la Secretaría de Gobernación. El gobierno de la República tiene la autoridad suficiente
como para proponerle al Instituto de Telecomunicaciones que se le sancione más duramente a Televisión Azteca. Llama la atención que esté sucediendo todo esto cuando, como les decía, hace una semana la crítica se formuló directamente contra el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, porque por muchos años fue el presidente de Fundación Azteca. La revista Proceso revela una pérdida fuerte económica de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos y que es compensada con un contrato por $1,000 millones de pesos. Esto da la impresión, a mí me da la impresión, de veras, de que es poco creíble. Vamos dando un margencito para la duda, pero por lo pronto a mí se hace muy sospechoso que se haya recurrido a esto y que, bueno, pues todas las baterías contra Hugo López-Gatell, quien hoy, hace un ratito, agradeció el respaldo ante las declaraciones de Javier Alatorre. Fíjense ustedes cómo todo se va contra los chiquitos, ¿sí? En el caso de Televisión Azteca se van contra Hugo López-Gatell. Hugo López-Gatell tiene un jefe, que es el que le ha dado todo el poder de que goza ahora, que es el presidente de la República. En la conferencia de este sábado, el funcionario consideró que en medio de la pandemia suelen exaltarse los ánimos, pero afirmó que por ahora lo que se necesita es un espíritu de unidad. Pues que le diga a su jefe, porque su jefe no hay día que no se esté todos los días encargando de dividirnos a la población en general. Entonces, yo les paso la nota tal cual. Yo tengo mis reservas, a mí me parece que es una especie de teatro, y así lo pongo como una especie de telenovela, en donde, bueno, pues seguramente hay valores entendidos entre López Obrador y Ricardo Salinas. Al menos eso es lo que nos han dado a entender en lo que va de la administración durante la campaña política, en donde pues, Ricardo Salinas ha sido un aliado absoluto. Saludos a Norma Gutiérrez, saludos también a Gustavo de la Cerda. Maru, son las cortinas de humo que usan siempre, así que mejor estemos pendientes de qué traen atrás. Quizá algunas licitaciones que no son licitaciones o cositas así. Gustavo Tejeda, buenas noches, saludos cordiales desde Reforma Iztaccíhuatl. Va un saludo por allá. Nosotros tenemos nuestra oficina ubicada en esa zona, Gustavo, pero pues no podemos hacer nada. Yo estoy acá en Guadalajara confinado y pues no puedo ir a mi oficina. Buenas noches, igualmente el gusto saludarlo. Tú que fuiste encargado de normatividad de medios, legalmente, ¿qué tanto se puede sancionar? No, sí, hay elementos suficientes, sobre todo si hubiera alguna reincidencia. Lo que está haciendo Gobernación es lo correcto, un apercibimiento, como les digo, es como en el partido de fútbol, que ni siquiera llega a tarjeta amarilla. Llega a un apercibimiento en que el árbitro le dice al jugador, hey, a la próxima te saco la tarjeta amarilla. Esa es una especie de apercibimiento. Entonces, saludos también a Vicente Herrera. Dice Gustavo Tejeda, uy, ¿qué pasó? Pues lo que estamos comentando, mi estimado Gustavo. Dice más, ¿ya supiste que falleció un doctor en nuestra colonia en Playa Copacabana? Sí, me platicó Maru todo el relajo que pasó en la colonia, que falleció una persona contaminada y se complicó que se llevaran el cadáver. No tengo toda la información, pero ahorita me la pasa Maru y yo se la comparto con ustedes para que tengan todos los datos. Pero bueno, dejo aquí el telenovelón, lo sigo comentando en otros momentos, porque déjenme darles por lo menos una buena noticia, porque luego les voy a dar otras que no son tan buenas. Una buena noticia que de ayer la verdad se me pasó comentárselo. Esta buena noticia es que se está haciendo, se está experimentando con un medicamento que parece que está reaccionando bien. Un tratamiento en Chicago a pacientes graves por COVID-19 con antivirales Remdesivir, un medicamento de Gilead Sciences, ha mostrado una rápida recuperación en menos de una semana por fiebre y síntomas respiratorios en casi todos los pacientes dados de alta. Remdesivir fue uno de los primeros medicamentos identificados que tienen el potencial de afectar al coronavirus, el nuevo que causa el COVID-19 en pruebas de laboratorio. El mundo entero ha estado esperando los resultados de los ensayos clínicos y los resultados positivos probablemente conduzcan a rápidas autorizaciones de la Administración de Drogas y Alimentos y otras agencias reguladoras. Así que puede ser que el Remdesivir
sea un medicamento que ayude ya a tener un medicamento contra el coronavirus. Esa sí es una buena noticia que les quería compartir y que nos está dando algunos señalamientos. En este momento Gustavo Tejeda dice lo de el doctor que murió en la colonia. Roberto Sedano, afortunadamente creo que se está controlando por gobierno todo este problema. Saludos Rosalba Naveja y Teresita Valdivia. Muchas gracias por estarme acompañando este día. Miren, hoy quiero ponerle mucho énfasis a la importancia que tiene contar en un país con un buen líder. Tener a la cabeza de un país a una persona que sepa conducir las cosas aún en las situaciones más complejas, más complicadas. Y creo que un ejemplo sería la canciller de Alemania, Angela Merkel. Otro sería el primer ministro de Canadá. Me parece que Justin Trudeau también ha sido extraordinario en el manejo del coronavirus. Bueno, Angela Merkel, desde que empezó el problema, ella advirtió, dijo, en Alemania vamos a tener un 70% de la población contaminada con el coronavirus. Empezaron cierres, empezaron a tomar decisiones serias, muy fuertes, muy férreas, que la verdad impactaron a la economía y al sistema sanitario de Alemania. Bueno, pues el día de hoy ya se hace oficial que el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, declaró bajo control el brote de coronavirus en Alemania y anunció que en las próximas semanas el país podrá ayudar, fíjense nada más, resuelve su problema Alemania, pero no solamente resuelve el suyo, sino que además anuncia que en las próximas semanas van a ayudar con insumos médicos y recepción de pacientes de los socios europeos más afectados por el brote, como España, Italia y Francia. Así lo señaló el ministro en una rueda de prensa que incluyó un primer balance sobre la eficacia de las medidas adoptadas en el país. Así pues, Alemania ya está dando un paso adelante para que vean cuando las cosas se hacen bien. Por eso yo les he insistido que si desde noviembre se empezó a saber, en enero ya todo el mundo tenía referencias y nosotros tenemos un presidente que todavía en marzo andaba con abrazos, besos y mordidas, pues no tomó en serio y hoy estamos viendo las cosas que están sucediendo en el mundo y lo que nos está pasando particularmente en México. En esto que también debo decirles, me decía Maru con respecto a este medicamento, que la actriz Cecilia Romo, que tuvo pulmonía y ahora recayó con COVID, su hija que es diplomática viajó a México con este medicamento, con el Remdesivir, para dárselo a su mamá. Esa es una información que valía la pena estarlo participando. Bueno, fíjense lo que son las cosas. Hoy también la Ciudad de México reveló cifras ya mucho más altas. No se puede sostener una mentira, porque al rato eso se le va a venir encima a los gobernadores. Si los gobernadores no dan o no exigen que se den los reportes claros, lo que decía Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, que las informaciones que está dando, al menos de Baja California, el subsecretario López-Gatell, tienen una semana de atraso. Ayer yo lo vi, nadie me lo contó. El subsecretario hablaba de los métodos que se están utilizando en las diferentes clínicas. Dijo, textualmente, lo voy a explicar, dice, antes era por papel, cuando no había computadoras, dijo hace como 15 años, se presentaba un brote de determinada enfermedad, se hacía una ficha y se mandaba a la unidad estatal, la unidad central. Esta unidad central la mandaba a la secretaría. Desde que hay computadoras, todo se hace en línea, todo se hace online. Les pongo un ejemplo muy, muy burdo para que ustedes vean cómo es absurdo que las cifras tengan una semana de retraso. El ejemplo es muy sencillo. Cuando ustedes hacen un depósito en directo, que lo hacen online, entra en firme. Si lo hacen por cheque, pues tienen que esperar todo el procedimiento. Así pasa lo mismo. Pasan la información y llega a la base de datos de la Secretaría. No tiene por qué tardarse ni siquiera una hora. Está
llegando a la información de manera continua. Por eso no es válido el hecho de que se estén dando informaciones que no van en tiempo real, y menos cuando se supone que todos los días sale el subsecretario a actualizar la información. Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, buenas noches. Igual buenas noches. Joel Paulino Castellanos va un saludo hasta República Dominicana, mi estimado Joel Paulino. Betty Ceballos, liderazgo efectivo, señor Juan María Naveja. Sí es que es lo que yo estoy hablando, que si el presidente de México fuera un verdadero líder, yo sería el primero en estar reconociendo su trabajo. A pesar de que no voté por él, estaría reconociendo el liderazgo si desde el principio hubiera tomado el toro por los cuernos, hubiera enfrentado nuestras limitaciones sanitarias y hubiera dicho, ¿saben qué? Tenemos serios problemas sanitarios, pero tenemos esto, con esto sí lo vamos a ofrecer. A ver, vamos a juntarnos con los médicos, vamos a juntarnos con los hospitales particulares para aumentar la oferta para poder encarar la situación. A ver, señores gobernadores, ¿cómo andan? Saben que no sigue sin reunirse con los gobernadores. El presidente de la República no se ha reunido con sus homólogos. Él es el responsable del país, sí, pero cada gobernador es responsable de su estado y no se ha reunido con ellos. Hoy leía, miren, y se los voy a compartir, la columna de mi amigo Salvador García Soto, quien da algunos elementos justamente en estos términos. Miren, dice Chava García Soto con respecto a esta información, que no se han juntado los gobernadores, no se ha dado la reunión porque tienen miedo en la presidencia de la República de que les pidan dinero, de que los gobernadores soliciten recursos, y bueno, de alguna manera lo han dicho. Los gobernadores sí han comentado que necesitan recursos extraordinarios. Eso es lo que hoy revela en su artículo en el Universal Salvador García Soto, y que creo que eso nos permite ver cómo, pues lamentablemente, no se está entendiendo claramente lo que el presidente quiere. Fíjense, y el presidente, lo que hoy también decía Luis Estrada es un especialista en comunicación, y hoy también en un artículo en el diario El Universal hablaba de lo que ha pasado con las comparecencias del presidente, que ven que tanto habla, todos los días habla López Obrador, todos los días habla López Obrador, y dice Luis Estrada, las similitudes de los descalificativos a la prensa tradicional entre López Obrador y Donald Trump son notorias. Trump califica como noticias falsas o fake news lo publicado por los medios tradicionales y favorece a los medios conservadores, estaciones de radio locales y medios digitales, en desventaja de audiencia y que son afines ideológicos al Partido Republicano. AMLO califica como noticias falsas lo publicado por los medios tradicionales y favorece a los medios digitales. Y algo bien interesante que señala Luis Estrada, fíjense ustedes, López Obrador del 17 de abril de 2020 tiene 504 días de gobierno. En ese lapso, ¿sabe cuántas conferencias de prensa ha dado? ¿Cuántas veces le ha hablado a la nación? 348 ruedas de prensa. Pónganlo en horas tiempo de un presidente, ¿cuánto valen? Días que el presidente no ha entregado sus análisis de salud, 270. Él se comprometió a informar cuáles eran sus condiciones de salud de acuerdo a los exámenes que se habían practicado, y han pasado 270 días y hasta la fecha no lo ha hecho. Cuando están las ruedas de prensa, ya se ha criticado que los que están en la primera fila son paleros del presidente. Entonces, pues la verdad, el presidente se ha dedicado a criticar al Reforma 144 veces, al Financiero 38, el Universal 31, Televisa 24, y así sucesivamente. Vale mucho la pena este artículo que publica el día de hoy Luis Estrada en el diario El Universal. Y les comentaba el caso de Salvador García Soto en el artículo que publica hoy y que dice mensajes y desafíos al Palacio desde la República. Y decía, dice Salvador García Soto en este artículo cómo hasta ahora el presidente de la República no ha querido reunirse.
En menos de 8 días, desde distintos estados, le mandan todo tipo de mensajes al presidente y se percibe una república agitada por cuestiones políticas, como si los mexicanos no tuviéramos suficiente con el dolor, la muerte y el miedo, además de enfrentar los impactos sanitarios y económicos de la pandemia del coronavirus. Encima tenemos gobernantes divididos, confrontados y que ni se comunican ni pueden ponerse de acuerdo para hacer un frente común y unificado en defensa de los mexicanos. Eso es lo que les decía. No es posible que tengamos un líder que no encabeza los esfuerzos, que no lleva adelante la batuta para poder resolver una crisis tan compleja como es una pandemia. Saludos, Luis Gómez. Dice Luis Bustamante, pésima actuación del presidente. Lourdes Barragán, cuando el arriero le echa la culpa a las mulas. Y es un dicho muy conocido. Miren, entre las cosas que les quiero recomendar es precisamente hablar de liderazgos. En la Segunda Guerra Mundial hubo un momento en que algunas potencias no tomaron tan en serio lo que estaba pasando y empezaron a dejar que Alemania, que Hitler, hiciera lo que le diera la gana. Y empezaron a replegarse y hubo una figura que realmente alcanzó una notoriedad. Les quiero recomendar para este fin de semana una película que creo que está en Netflix. Yo la compré porque yo compro las películas que son muy buenas. Esta película que se llama Las horas más oscuras y es los momentos difíciles que vivió Winston Churchill, quien tuvo que enfrentar la situación que se estaba registrando en la Segunda Guerra Mundial y tomó el toro por los cuernos, tomó el liderazgo, asumió el control de su país en primer lugar, pero además trabajó con Estados Unidos, en lo que pudo trabajó con Francia. Hay por ahí otra película que también esa no está muy a la vista, pero vale mucho la pena verla, se titula Ike, la estelariza Tom Selleck y vale mucho la pena porque se da un momento en cómo los generales se reúnen con De Gaulle y con Churchill para determinar lo del día D, la forma en que iban a tener el ataque frontal que se iba a dar por parte de las fuerzas aliadas. Entonces, si tuviéramos el espíritu de un líder, no estoy diciendo que tuviéramos un Churchill, no, pues eso está caramba, ¿no? No, si tuviéramos un Churchill con esas, o un líder con esas características, que asume el control, que asume las cosas y que dice, a ver, en lo sanitario necesitamos esto, en lo económico esto otro, y tenemos que hacer todo esto para poder salir adelante, creo que todos estaríamos de acuerdo en apoyarlo. Y yo sería el primero en apoyar a López Obrador, pero pues tristemente ha sido un presidente que se ha dedicado más a hacer grilla a los estadios de béisbol. Ayer les platicaba, antier les platiqué que en febrero, cuando ya estaba encima la epidemia, se pagaron 511 millones en Hermosillo por el estadio Héctor Osuna, porque al presidente le interesa mucho y se pagaron 511 millones. Pero las cosas no paran allí, le decía Mari Carmen Torres hace rato. Bueno, pues ahora se está considerando que está en firme la venta del estadio Tomás Oroz Gaitán de Ciudad Obregón, cuyo costo rondaría los 500 millones de pesos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que sea momento de andar hablando de comprar estadios cuando hay gente que se está muriendo de hambre, cuando hay gente que no está teniendo para lo más elemental, cuando hay personas que están teniendo que cerrar sus empresas para poder salir adelante con el pago que tienen que hacer? Vaya, les hago preguntas con respecto a lo que está pasando. Les estoy dando datos reales, datos evidentes. No estoy sacándomelos de la manga. Saludos, Diana Marcela Ramírez. Gracias, Diana. Maga da Silva, un saludo hasta Tabasco. Luis Rueda Montoya, va también un saludo. Muchas gracias por estar en contacto. Paco Prado, saludos con María. ¿Qué opinas de lo que publicó TV Azteca, que no hay que hacerle caso a López-Gatell? No, pues es lo que comentaba ya, mi querido Paco, que tampoco puedes salir a descalificar a quien está siendo el vocero de una pandemia, de las acciones que un gobierno está haciendo. Eso creo que ya, mi querido Paco, regrésale un cachito y vas a tener todo lo que he comentado al respecto. Saludos, Francisco Naveja, Eli Oropesa. Eli, qué gusto que estés en contacto.
Dice, muy buena película, dice Paco Prado, así es, también lo creo. Respondiendo Juan María Naveja, gracias Eli por los emojis. Saludos Francisco Moreno, esa película la pueden rentar en YouTube. Gracias Karen por este dato, vale mucho la pena, la verdad, esta película que en inglés se llamó Darkest Hour y que en español se titula Las horas más oscuras, creo que vale mucho la pena verla para darse cuenta cómo un líder asume la situación. Y bueno, les comentaba, estamos en una situación bien complicada. Fíjense, en lo de la Ciudad de México les estaba yo comentando cómo también ya han estado tomando decisiones. Hoy Milenio informaba que en la Ciudad de México la pandemia del virus COVID-19 continúa en aumento, luego de que se registraron nada más en Ciudad de México, 2.080 casos de contagio y 136 muertes. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, la jefa de gobierno dijo que se está entrando en una fase delicada debido a que aumentó a 468 el número de pacientes intubados en la capital del país. Es que es lo que les decía, Claudia Sheinbaum puede tener muy buena relación, ser la favorita del presidente para la sucesión del 24, todo lo que quieran, pero en este momento tiene que cuidar lo que está haciendo como jefa de gobierno, porque además ella es una científica, ella tiene esa preparación, no puede ir por la vida haciendo grilla como la que está haciendo López-Gatell o como la que está haciendo el mismo presidente de la República. Saludos Javier Silva y Alejandro Merino. Alejandro, un abrazo, mi querido Alex. José Antonio Mendoza Lujambio, desafortunadamente no está en Netflix la película referida, pero Pepe Toño ya está por ahí el dato que se puede rentar en YouTube. No sabía yo eso, pero pues ahí lo tienen. Miguel Ángel, ayer acabo de ver en Netflix la película llamada Sergio de Melo, líder caído en cumplimiento de su deber. Sí vi algunos comentarios, Miguel Ángel, parece que es una muy buena producción esta película llamada Sergio, que sí está precisamente en Netflix. Y bueno, pues con todo esto, pues vamos dando también las noticias que parecen buenas, que parece que son noticias interesantes. La Comisión Federal de Electricidad dice, atendiendo el mandato del presidente de la República, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda emitieron un acuerdo publicado el día 17 de abril del 2020 en el Diario Oficial de la Federación que permite que los usuarios domésticos de tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F permanezcan en estas sin considerar los incrementos que se presenten en sus consumos durante el resguardo domiciliario a consecuencia de la emergencia sanitaria. Este acuerdo protege a 39 millones de hogares atendidos por la Comisión y ayudará a cuidar su economía en estas circunstancias difíciles, por lo que ningún usuario de estas tarifas será reclasificado a la tarifa doméstica de alto consumo. Porque, ¿qué sucede? Cuando ustedes aumentan su consumo, automáticamente los brincan de categoría y les cambia la tarifa. Esto me parece que es una buena noticia y hay que reconocerlo como tal. Que no es lo ideal, no es lo ideal, porque tendrían que darse acciones mucho más fuertes, más intensas en favor de la población. Pero bueno, se están dando y creo que como quiera que sea, ese tipo de noticias hay que reconocerlas como en otras ocasiones, pues no lo hacemos, ¿no? Paco Prado, una serie buenísima de HBO, Chernobyl, muy buena, Paco, también. El ocultamiento de los datos es un desastre, ¿no? Y aparte, como dijo el gobernador de Jalisco, es una traición a la patria, no es solamente eso, es lo que le colgó, por eso le dolió tanto a López-Gatell la información que dio, los comentarios que hizo el gobernador de Jalisco cuando se refirió a esos términos. Saludos a Yasmín Moya, Jazz, un abrazo, se están juntando los colegas de la Cámara de Diputados. Estela Barba, también saludos. Miren, así como les estaba comentando lo de la comisión, quiero compartirles, les vamos a compartir en un momento más, un video del vicepresidente, de uno de los vicepresidentes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos. Él está recomendando que quienes no tengan para pagar los impuestos, pues no los paguen. Aguas, sí, hay muchas consideraciones, hay muchos elementos, muchas aristas que en este momento se deberían de considerar. Nada más que yo quiero advertirles que hoy dirige el SAT, ¿sí? Que está al frente del cobro de impuestos,
el sistema de administración tributaria lo dirige una mujer muy dura. Raquel Buenrostro no se anda con comedimientos y va a cobrar los impuestos. Yo lo único que puedo decirles es, consulten con su contador, así como cuando les hablo del virus del sarampión, les digo, consulten con el pediatra. Cuando se trata del coronavirus, les digo, consulten al médico. Ahora les digo, consulten con el contador. Escuchen, vean este video que les vamos a compartir aquí de lo que dice la Cámara Nacional de Comercio. Véanlo, me parece muy interesante. Por eso lo vamos a compartir, porque es importante, porque vale la pena estar haciendo estas consideraciones de acuerdo a lo que está pasando en el país, y yo prefiero darles elementos que sean confiables. De las cosas que está pidiendo también Conagua es que tengan mucho cuidado en la información falsa sobre lavado masivo de calles para enfrentar el coronavirus. Hace un llamado a la ciudadanía a no atender las falsas noticias que pueden provocar el desperdicio de millones de litros de agua potable. La Conagua dice que hace un llamado a la población para hacer caso omiso, a no hacer caso a una noticia que circula en WhatsApp y otras redes donde se convoca a la ciudadanía al lavado masivo de calles este domingo 19 a las 9 horas. No hagan caso. Siempre les hemos comentado eso, tengan cuidado con este tipo de noticias falsas, y hoy lo está aclarando Conagua para que si ya estaban preparando el jabón, estaban preparando el agua, no hay necesidad de andar haciendo lavados de esa naturaleza en su casa. Sí, en su casa sí, le pasan un poquito de cloro a los movimientos, no les viene mal, eso creo que vale la pena. También están llamando la atención para que tengan cuidado con las extorsiones a los becarios. Este es un comunicado que están dando los de las becas para el bienestar Benito Juárez, y ellos están diciendo que han detectado información falsa que busca extorsionar a los estudiantes y familias que tienen una beca del gobierno de México. Hay personas ajenas a esta dependencia que están realizando llamadas telefónicas solicitando un pago de 3,000 pesos en cualquier tienda OXXO a una tarjeta Santander para participar en un sorteo de camionetas y celulares de última generación. No hagan caso, tengan cuidado con ese tipo de cosas. Nadie les regala nada, Nadie, y no es por internet ni por correos electrónicos, ni menos por WhatsApp, que los gobiernos den la información. No se dejen llevar por allí. Maru, te voy a pedir que junto con el video que vamos a compartir, se comparta el artículo que tenemos ahí que se llama Los errores de López-Gatell. Ese es un artículo que publica hoy el diario El Economista. El periódico El Economista no es diario, es de lunes a viernes, es un excelente periódico, me encanta porque además yo colaboro allí, que lo dirige mi amigo Luis Miguel González, y es un artículo escrito por Óscar David Hernández. Es un estupendo artículo que de una manera muy equilibrada hace un análisis de los errores que ha cometido el subsecretario López-Gatell. Para aquellas personas que nos consideran amarillistas o que creen que exageramos en las críticas al subsecretario, lean esta relación de hechos que elaboró Óscar David Hernández, que vale mucho la pena. Por eso lo voy a compartir para que lo puedan aprovechar. Ya pusieron por allí este video. Este video ahí tienen, donde dice HTTPS, Facebook, Maru Ramírez, videos. Ese es el video de la Cámara Nacional de Comercio. Terminando, pueden ver lo que les he pedido en otras ocasiones. Déjenme terminar y luego se van a las ligas que les compartí. Y lo que siempre les pido, si les gusta la emisión, compártanla, recomiéndenla. Eli Oropesa dice, en manejo de crisis, errores garrafales, mentir y ocultar información. El gobierno federal se está dando un balazo en el pie. Ya lleva varios, Eli, varios balazos en el pie que se ha dado. Y mira que tú que estás metida en cuestiones de comunicación sabes de lo que pasa con las crisis. Dice Maru, el agua que usamos para lavar las jergas y trapear en la casa, solo tírenla a la calle. Con eso es suficiente. Es una buena recomendación porque ya lleva el cloro que está recomendándose que se use para poder limpiar. En cuanto a otras informaciones, fíjense que les quería compartir algo que vale mucho la pena porque
pues también la realeza tiene lo suyo. El mundo no se está quedando parado ante la pandemia, está revelando y sacando a la luz las verdaderas vocaciones y sentimientos que lleva uno consigo sin saberlo. La última ha sido la princesa Sofía de Suecia, nuera de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. Antes de llegar a formar parte de la familia real, se desempeñaba en una exitosa y glamorosa carrera de modelo y era estrella de la televisión y formaba parte del elenco de la versión sueca de Paradise Hotel. Sofía de Suecia se casaba con Carlos Felipe de Suecia el 13 de junio de 2015 y el 19 de abril del 16 llegaba el primer hijo de la pareja, convirtiéndose en el quinto nieto de los reyes de Suecia. Bueno, pues ahora la princesa está sumándose a los equipos de atención a las personas contagiadas por el coronavirus. Hay que hablar también de este tipo de cosas que valen mucho la pena cuando se hablan de personalidades. Si estamos hablando de los chismes que andábamos con Thalía, el Chicharito y todo eso, bueno, pues ¿por qué no referirnos a lo que están haciendo gente de la realeza cuando hace este tipo de cosas? Les iba a platicar algo relacionado con lo que se refiere a la situación entre Estados Unidos y China, pero es muy largo, prefiero dejarlo para otro día porque están bien enfrentados y todo esto es un asunto de poder. Tengan cuidado también con las noticias falsas que se están dando. Hoy voy a ir cerrando con una excelente gráfica que publica el diario Reforma. Es una gráfica de los 4 gobernadores que se están quejando de lo que aportan sus gobiernos y de lo que reciben a cambio de la federación. Por eso están pidiendo un nuevo pacto fiscal. Miren, esta publicación que hoy hace el diario Reforma y que yo lo estoy viendo en el diario Mural, vale mucho la pena. Y miren, por ejemplo, Nuevo León. Nuevo León le manda a la federación, al gobierno federal, 460,000 millones y a cambio recibe de la misma federación 76,000. Es decir, por cada peso que aporta Nuevo León, les regresan 0.17. Luego, Coahuila manda al gobierno federal, al gobierno central, 255,665 millones y la federación le regresa 42,566. Es decir, por cada peso les regresan 16 centavos. Luego, Tamaulipas manda 167,803 millones. Le devuelven 55,208. De cada peso le regresan 0.32, o sea, 32 centavos. Luego, en el caso de Jalisco, Jalisco manda 358,901. Le devuelven 108,121. Es decir, le devuelven 30 centavos de cada peso. Por eso hay gobernadores que están pidiendo que se dé un nuevo pacto fiscal porque el actual no funciona. Al menos no le funciona a los que mandan mucho dinero y que reciben de vuelta poco porque pues sus causantes, sus estados, pues mandan mucho dinero y no tienen esos beneficios. Saludos, Juan Alberto Castro, mi estimado Juan Alberto, un abrazo. Javier Silva, muchas gracias por la felicitación, Mili. Y se viene un problema enorme que el brillante secretario de Salud no ha considerado. Habemos un gran sector de la población de enfermos crónicos que no podemos esperar a que se pase el COVID para las consultas y tratamientos, ya que el riesgo de muerte resulta inminente, lupus, cáncer, trasplantes de cualquier órgano, etcétera. ¿Qué pasará con nosotros si no podemos esperar? ¿No se supone que los que están al frente de la Secretaría de Salud son médicos? De verdad, estamos aterrados. El problema que existe es que no tenemos suficiente instalaciones, no tenemos una capacidad hospitalaria de médicos para atender todo. No les llama la atención que ya no estamos hablando de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. ¿Ustedes creen que ya les llegan los medicamentos tal como los necesitan? Por supuesto que no. Ya no hemos vuelto a hablar de los asesinatos que se dieron en el hospital de Pemex en Tabasco, que se les dieron medicamentos adulterados. Y bueno, lo que se está evidenciando es que los hospitales tienen que seguir también con un ritmo de atención. Las embarazadas tienen que parir, ¿sí? Los enfermos de diabetes tienen que dializarse. O sea, quienes no están contagiados, afortunadamente, y tienen que enfrentar situaciones de salud o situaciones médicas, pues hay que atenderlos.
y el servicio público tiene que volverlos a atender, además de las consecuencias que traiga la pandemia. Esto es parte de lo que hemos hablado, de por qué debió tomarse con más seriedad esta situación de la pandemia y que lamentablemente, vean, hoy el presidente sigue hablando que si los conservadores, a ver, ¿quién entiende que si los conservadores, que si los neoliberales, ya deje de dividir, presidente, ya póngase en plan de presidente, en plan de autoridad, reúnase con los empresarios, reúnase con los gobernadores, reúnase con los alcaldes, junte su gabinete, busquen un plan de salud para poder salir en el tiempo que nos queda, hagan un plan económico porque nos va a cargar el carajo, no nos estamos dando cuenta. Ayer descalificaron las calificadoras al país nuevamente, todo mundo se está dando cuenta de que México va a la debacle en este año y no se están dando los pasos correspondientes, no lo están entendiendo ya, presidente, deje de dividir, deje de enfrentar a la gente una con otros y póngase a trabajar. Para eso lo eligieron, no presumía que usted sí iba a ser diferente, ya quítese de la cabeza lo de su bandera, de ir en contra de los abusos y de estar con la austeridad y de todo lo que todos los días nos está diciendo. Sí, todo el mundo queremos que haya gobiernos limpios, todo el mundo estamos a favor. Nadie en su sano juicio está a favor de los rateros, nadie puede estar a favor, pero ya le sacaron a la luz varios de su gobierno que se han excedido, en los Bartlett, ahora los Zoé Robledo, gente que está muy cerca a usted y que está también incurriendo en situaciones que también dejan mucho que desear de su propio gobierno. Por eso, mejor haga su chamba. Su chamba es gobernar para todos los mexicanos. Eso me parece que es parte de lo más importante que deberíamos estar señalando. Yo creo que vale la pena estar insistiendo en esta situación, vale la pena estar hablando. Y de veras, a mí no me interesa estar hablando de, que si Juan María es fifí. No, yo soy Juan María Naveja, soy un analista y un comunicador nada más que se dedica con el fin de que mi país esté en mejores condiciones, y me da mucha tristeza hacia dónde va a llevar el que dice que primero los pobres se está convirtiendo en una verdadera fábrica de pobres. Van a ser más los pobres que tiene México ahora a consecuencia de no haber elaborado un plan adecuado, un plan económico para poder enfrentar la situación que está enfrentando ya el país. Dice Eli Oropés, el sistema de salud está colapsado. Sí, y está colapsado desde antes, Eli, está colapsado desde los gobiernos anteriores. Aquí hay que ser realistas. Sí, este gobierno ya recibió colapsado, pero tiene 18 meses y en lugar de haber fortalecido el Seguro Popular, lo desaparecieron a cambio de una cosa que manda hasta unas batas que son propias para hacer queso, diría Pascal Beltrán del Río, que en lugar de que sean para poderse proteger los enfermeros o las personas que hacen el aseo en los hospitales. Bueno, en fin, ya estoy llegando al final. Me quedo con mucho material y con muchas ganas de seguir platicando con ustedes. Les agradezco el favor de su atención, qué bueno que me han estado acompañando, y la súplica es que nos apliquemos. Me ha dado mucho gusto ver que la ciudad de Guadalajara ha bajado mucho el movimiento de la vialidad, sobre todo durante este fin de semana, se ha notado mucho, qué bueno, ojalá lo mismo esté pasando en todas las ciudades de la República. He visto fotos de la capital también en los mismos términos, me da mucho gusto que esté pasando ese tipo de cosas, porque en la medida en que seamos responsables de salir únicamente para lo más indispensable, salir cuidados, usen el tapabocas, no está de más, usen la mascarilla, sirve para proteger a los demás, no sabemos si ya vamos contaminados, y las medidas tan sencillas como lavarse las manos, también descontaminar áreas en donde han pasado muchas personas, todo eso que podemos hacer, y luego si vienen los síntomas, pues de inmediato al médico. Manuel Contreras, Juan María, personas como ustedes se necesitan para que le dejen saber lo que debe de hacer y dejar de hacer el presidente AMLO. De acuerdo, gracias. Saludos, Eduardo Quijano. Mi querido Lalo, qué bueno que estás al pendiente, una persona a quien estimo y respeto mucho, unas personas que más saben de radio y de cine y con quien he tenido la suerte de compartir trabajo en diferentes instancias. Un abrazo, mi querido Lalo Quijano, aparte un académico del ITESO
de primer orden. Sé que ya no estás dando clases, según me dijeron, pero pues tú no dejes de ser inquieto y estoy seguro que algo andarás haciendo, mi querido Lalo, para enseñar y dejar tu huella por ahí, que es parte de tu misión en esta vida. González François dice, infórmate bien. Eso hago, mi querido Chairo, a eso me dedico. Y tú mejor dedícate, si no te gusta esto, hay muchos otros lugares en donde puedes andar. Aquí nos estorbas, aquí no queremos gente que venga a dividir, aquí queremos gente que venga a construir. Así que yo cuando hablo algo lo hago con base, no con las pompas. No me gusta a mí andar buscando información que no sirve para nada y que no orienta a la gente. Así que debe ser un bot, como quiera que sea. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Pepe Toño. Claudia Gabriela, gracias por cada día con nosotros. Ahora sí ya estamos en el mes, cosa que me da mucho gusto haber compartido con ustedes. Y claro que no me voy a ir sin decirles que el sarampión es un brote que está muy vivo, es un brote que trae otro virus y que está matando niños. Por lo tanto, hay que consultar a los pediatras, hay que llevar a los niños a vacunar, son 3 tomas y hay personas mayores que necesitan también un refuerzo, así que pregúntele al médico. Vamos tomando en serio todo esto, les agradezco mucho. Y dice Alicia Esther que aprende a escribir. No, pues ¿cómo? Si no aprenden a ir por la vida, van por la vida causando penas, causando lástimas, no tienen respeto por su país, no tienen respeto por lo que está pasando con la gente que menos tiene, no tienen respeto por la gente que se está quedando sin comer, no tienen ningún... Pues ¿qué calidad humana? Esa gente no vale ni la pena, que ni deberíamos de darles más sentido a todo esto. Bien, también Miguel Hernández dice, ¿y tú aprendes a escribir? No, pues no aprenden. No, pues mejor que se vaya. Saludos, José Rafael Cárdenas y Alberto Segura. Gracias a todos, pasen una buena noche y a la hora que vean esto, replíquenlo, pásenlo, recomiéndenlo, me daría mucho gusto. Estamos haciendo un esfuerzo por estar juntos, por estar unidos, por darnos ideas, por ayudarnos. Miren, hoy viene una nota bien interesante en el diario Mural. Me voy a agachar por aquí para podérsela comentar. Rápido lo voy a hacer. En el hotel el Fénix de Guadalajara, fíjense lo que hicieron, fíjense lo que hizo el dueño, no sé si el dueño, uno de los accionistas del hotel El Fénix, que está en las calles de Corona, en el centro de Guadalajara. Su restaurante La Tía Paz lograron y superaron la meta de vender 1,500 tamales diarios, actividad con la que buscan mantener el pago de nómina para sus 80 empleados, de quienes dependen en total 400 personas. Fíjense lo que es ser creativo, es lo que tienen que aprender los que se dedican a hablar y andar defendiendo lo indefendible. Este señor, en lugar de correr a su gente, lo que hizo fue empezar a producir tamales. Felipe Ríos, empresario hotelero y fundador del restaurante, describió que la respuesta de los habitantes de la ciudad, así como de otros puntos de la República, les sorprendió. Fíjense ustedes, en total, hasta las 6 de la tarde de ayer, su segundo día de venta, habían repartido 4,129 tamales a casas y donado 3,998 de estos alimentos a personal médico y familiares de pacientes. Además, una empresa de harina donó la materia prima para la parte que se entrega gratuitamente. La tendencia es que la gente compra uno y dona uno. Fíjense qué bonita obra. Dice, desde el 20 de marzo, Ríos descansó a los empleados del hotel, solo permanecieron 8 para las labores básicas. A todos se les garantizó el pago completo de mayo, por lo que el equipo ideó la estrategia numeral, el signo de número, tu corazón en un tamal. El plan es vender al día 1,500 tamales a precio de 180 pesos por docena, pero las personas también pueden donar el alimento y el restaurante se encarga de llevarlo a hospitales para entregarlo a médicos y familiares de enfermos. Fíjense, ya somos los mexicanos. Por eso necesitamos un presidente que sepa quiénes somos los mexicanos, caramba. Bueno, ya me alargué más de la cuenta. Buenas noches, Alejandra Ulloa. Buenas noches, Estela Barba y Alicia Esther. Felicidades, así es, felicidades para esta gente del Hotel Fénix y para muchas que lo están haciendo. Yo quiero decir, lo nombro en la obra que está haciendo el Hotel Fénix para reconocer a miles de mexicanos que están haciendo lo propio, que están haciendo esfuerzos por apoyarnos unos con otros. Eso es
creo que lo que vale mucho la pena. Delia María, gracias por tu información, gracias a ustedes por haberme acompañado y bueno, pues mañana será otro día. Pásenla muy bien, muchísimas gracias por el favor de su atención.